realidad, cuando hablamos de poder ejecutivo, hablamos del gobierno. La idea de llamarlo poder ejecutivo viene de las revoluciones que hay para derrocar a los monarcas absolutos y que se impongan los parlamentos o la organización de cada país, entonces, frente a ellos. Entonces, como los que ganan estos enfrentamientos son los parlamentos, lo que se va a decir es el parlamento es el representante de la voluntad general y, y quien gobierna, sea un rey, sea un presidente, es un ejecutor de esa voluntad general. De ahí viene la idea de poder ejecutivo, que ya venía planteada en los textos del segundo tratado de John Locke, pero consagrado en un libro que muchos citan y que pocos leen, que es el libro El espíritu de las leyes o del espíritu de las leyes de Montesquieu, según la traducción que se tenga. Entonces, cuando hablamos de este mal llamado poder ejecutivo, va a depender mucho del sistema de gobierno en el cual nos encontremos. Va a depender mucho, como ya hemos visto en otras sesiones, hay países donde el centro de justificación del poder es el parlamento, es los llamados sistemas parlamentarios. Entonces, allí la configuración del ejecutivo y del gobierno es muy particular. Hay dos figuras allí importantes. Hay un jefe o jefa de Estado, que puede ser un rey o una reina, como en Inglaterra, la señora que entonces tiene ya 94 años, Isabel II, sigue siendo reina, y ella entonces tiene un rol de más bien de representación del Estado inglés, tiene un rol protocolar, pero también cuando hay grandes circunstancias puede tomar decisiones importantes. Por ejemplo, su padre, el rey Jorge V, al ver que los políticos habituales de Inglaterra no estaban en capacidad de enfrentar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, impuso en el sitio de primer ministro a Churchill. Entonces, pero esas son por situaciones excepcionales. En líneas generales, este jefe de Estado o jefa de Estado es la figura protocolar o es llamado a hacer la composición de los grandes problemas de un país. Al lado de este jefe de Estado hay un jefe de gobierno. Va a depender del país cómo se le llama. En Alemania le llaman canciller, de la señora Merkel en este momento. En la mayoría de países le llaman primer ministro, aunque en otros, como España, se le llama presidente del gobierno. ¿Quién es este jefe o jefa de gobierno? Es quien toma las decisiones políticas más importantes. Es el que manda día a día en el país. ¿Y por qué lo hace? Porque básicamente porque es el jefe o jefa de la mayoría parlamentaria. Recuerden que en un esquema parlamentario el centro de legitimación del poder viene el parlamento. Entonces, el jefe de la mayoría parlamentaria, ya sea porque hay un partido que por sí solo tiene la mayoría, o porque se juntan dos partidos o tres y se ponen de acuerdo y hacen mayoría, el jefe de esta mayoría o la jefa de esta mayoría es el jefe del gobierno el que toma las decisiones más importantes. Ahora, como el núcleo del poder está en el parlamento, entonces este jefe de gobierno o esta jefa de gobierno tiene gente que le apoya en las diferentes actividades que tiene pues todo Estado. Le apoya para ver el tema de economía, el tema de salud, el tema de transporte, el tema de educación, etcétera, etcétera. Pero para poder asumir el cargo, entonces tiene que contar con el visto bueno del Parlamento. Y por eso es lo que se llama la investidura, es como que te pongo el traje del cargo. Y por eso estos señores, en un esquema parlamentario puro, se les llama ministros. ¿Por qué? Porque administran la confianza del Parlamento. Pero es que trabajan para el jefe de gobierno, está muy bien. Pero si el Parlamento cree que no lo están haciendo bien, no importa que sean unos santos de estampita, el Parlamento
puede llamarlos para hacerles preguntas, interpelación, o puede incluso censurarlos, o sea, quitarles el cargo. Para que la cosa no sea desigual, entonces hay mecanismos en el esquema parlamentario, básicamente dos importa mencionar aquí. Si yo como ministro quiero poner fuerza en una cuestión que no es simpática y evitar problemas, entonces posteriores, lo que hago es una cuestión de confianza. La puede hacer un ministro o la puede hacer todos los ministros en conjunto. Si ustedes, Parlamento, no me aprueban esto, pues muchas gracias por su apoyo, pero yo me voy a mi casa porque no puedo trabajar. Y a la otra alternativa es, si yo estoy censurando y censurando y censurando ministros, hay un momento que no dejo trabajar a quien es jefe de gobierno y de acuerdo con las normas de cada país, a veces se pide disolución de un gabinete, de dos gabinetes, de tres gabinetes, eso depende de cada país. El presidente o de gobierno, el canciller, el primer ministro, el jefe de gobierno con el nombre que tenga, lo que puede hacer es disolver el Parlamento. Esa es la configuración en el esquema parlamentario. En el esquema presidencial puro, que no es el nuestro, entonces, sino el de los Estados Unidos, el gobierno es gobierno monista. Mono viene de uno, o sea, hay solamente una autoridad que es jefe de Estado y jefe de gobierno en un momento. Es quien representa, es quien hace la cuestión protocolar, al que puede aparecer para resolver los grandes conflictos, pero a su vez es el que gobierna todos los días tomando las decisiones más importantes. Y este señor, en realidad, no tiene ministros, sino lo que tiene son secretarios. ¿Por qué? Porque son personas que él designa y que él quita, salvo que incurran en una situación de una conducta indecorosa que permita que el Congreso les aplique un juicio político, que diga, oiga, este señor, pues, entonces está con su comportamiento faltando a la dignidad del cargo, entonces, adiós. Si no, es el único que puede mover a estos secretarios es el presidente de la República. Frente a estas dos fórmulas básicas, tradicionales, surgen alternativas, matices, básicamente dos. Uno aparece en Francia en 1956, que es el llamado semipresidencialismo. Había una gran crisis política y traen para que pueda salvar a esta situación al general de Gaulle, el que había sido el jefe de la resistencia entonces francesa ante la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial. Y de Gaulle dice, bueno, yo sí acepto, pero con ciertas condiciones. Soy jefe de Estado, pero no solo protocolar. A mí me elige el pueblo. Y esto es importante porque le da pues una representatividad que no depende de ninguna manera del Parlamento, sino de él mismo. Y no solamente tiene esa atribución, puede hacer actividades sin refrendo. Uno de los mecanismos de control, cuando explicamos en su momento la sesión del parlamentarismo, de control es, dentro del esquema parlamentario, ese refrendo. El rey, para que no pueda hacer nada, entonces, descabellado, necesitaba la firma de un ministro que administra la confianza del Parlamento, o sea, así lo controlaba. Entonces, esto se proyectó a los presidentes. Sin embargo, el presidente francés en ciertos temas no tiene necesidad de refrendo. Él mismito lo hace. No importa que sus ministros no quieran. Él firma y firma solo. Y por último, tiene la posibilidad de disolver. En Francia hay dos cámaras, o sea, entonces, el Senado y la Asamblea Nacional, que sería el equivalente a una Cámara de Diputados. Entonces, en Francia, entonces, esta lógica, el semipresidencialismo, tiene base parlamentaria, o sea, sigue en el papel el núcleo del poder siendo el Parlamento, va a haber un jefe de la mayoría parlamentaria que va a tener un cargo,
pero no se va a encontrar con un jefe de Estado que es solamente protocolar, sino con un jefe de Estado bastante potente porque lo elige el pueblo, porque hay cosas que puede hacer sin que nadie firme para habilitarlo y porque puede por propia iniciativa disolver una de las cámaras de Congreso. Sistema semipresidencial. Y después tenemos como otra fórmula, que es la que nos es más próxima, la idea del presidencialismo latinoamericano. Aquí si miramos el papel, cualquier presidente latinoamericano tiene más atribuciones que el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos nunca puede presentar una iniciativa legislativa directa. Él suelta su discurso del Estado de la Nación y si algún congresista quiere coger la propuesta, la coge. No. En América Latina en general, el presidente tiene capacidad de presentar iniciativas legislativas y no solo eso. Esas iniciativas legislativas son de discusión prioritaria. El Congreso tiene que dejar de discutir lo que está discutiendo y tiene que discutir antes estas iniciativas. Dos, en los Estados Unidos, muy rara vez, en situaciones muy excepcionales, se han dado órdenes ejecutivas, o sea, decisiones del gobierno con fuerza de ley para resolver coyunturas muy urgentes. En América Latina, como sabemos, no solo se tiene iniciativa legislativa, sino capacidad legislativa. Se pueden dictar hasta 2 tipos de normas con rango de ley desde el gobierno. Una de ellas es cuando los congresos asumen que están muy ocupados, es un tema muy técnico, que requiere una respuesta urgente, entonces delega, encarga. Es lo que se llama el decreto legislativo. ¿A quién delega, a quién encarga? Al gobierno. ¿Por siempre? No, señor, por un plazo. Y después de ese plazo, ¿qué puede hacer? Mire, el Congreso mira la norma y si le gusta la deja y si no le gusta, la suprime. Pero el presidente o presidenta sí tiene una capacidad, por lo menos por un tiempo, de dictar ciertas normas dentro del encargo que les da el Congreso. Y aún puede ir más allá. Estamos hablando cuando se plantean los decretos de necesidad de urgencia, que en el caso peruano son para materia económica y financiera, en el papel por lo menos, porque se han construido hasta canchas de fútbol por decreto de necesidad de urgencia, verdadero abuso, pero la idea es que si hay una emergencia económica, financiera, por ejemplo, lo que produzca la pandemia, hay un terremoto y se cae la mitad de una región del país, necesitamos tomar decisiones rápidas que la dinámica delegativa del Congreso de repente no nos lo permitiría. Entonces, se le permite al presidente tomar la iniciativa, regular esos temas con dar cuenta al Congreso. Si el Congreso lo quiere, mantiene la norma. Si no quiere, la quita. Pero en cualquiera de los dos casos de legislación legislativa o decretos de urgencia, el gobierno, cualquier presidente latinoamericano, tiene más atribuciones que un presidente norteamericano. También tiene capacidad de hacer transferencias presupuestales con cargo de cuenta al Congreso. En los otros países es exactamente al revés. Es el Congreso el que autoriza, en los Estados Unidos es al revés. El Congreso es el que autoriza al presidente para que pueda hacer transferencias presupuestales. ¿A qué me refiero aquí? Nos falta plata en una actividad en particular, entonces, y yo, bueno, entonces pido una autorización. En el caso de los Estados Unidos, pido una autorización al Congreso para que me deje hacerlo. En el caso de los países latinoamericanos, lo hago y después le doy cuenta al Congreso. Y entonces, los estados de excepción, estas situaciones, excepciones, como su nombre lo indica, especiales, donde se reporta por ejemplo, catástrofes naturales, por ejemplo, entonces, donde estados de enfrentamiento interno. Entonces, en estos casos, yo le puedo autorizar al presidente, con el acuerdo de su grupo de ministros o secretarios, que obviamente nombrados por él no le van a decir que no, a que pueda reducir el ejercicio de algunos derechos
básicamente libertad personal, derecho a reunión, derecho a asociación, derechos de este tipo. En los Estados Unidos, el presidente no tiene iniciativa para dictar esto, tiene que pedirle al Congreso que esto se dé. En el caso latinoamericano, los presidentes se mandan a dictarlas y le dan cuenta al Congreso, le cuentan al Congreso y el Congreso verá si corta o no el estado de excepción. Y por otro lado, para terminar con esta idea, frente a este presidente tan fuerte, ¿qué es lo que quieren hacer? Tener congresos fuertes. Y se trae del elemento parlamentario instrumentos. Entonces, uno ve una constitución peruana y tienes a un presidente con refrendo ministerial, control por dentro y control por fuera por el Congreso. Los ministros tienen que recibir la confianza del Congreso para quedarse en sus cargos, no basta con el nombramiento del presidente. Los ministros pueden ser interpelados, o sea, preguntados, cuestionados por lo que hacen. Los ministros pueden ser incluso censurados. Entonces, es cierto que el presidente en algunos de los países, en el caso peruano, entonces puede disolver el Congreso, y es cierto que un ministro o todos los ministros pueden prestar una cuestión de confianza. Pero convengamos que tenemos, por un lado, un Congreso fuerte y un presidente fuerte. Y esto es una relación difícil de manejar, porque cuando el presidente tiene mayoría parlamentaria, en realidad lo que queda es el trabajo de desgaste de los congresistas minoritarios. En cambio, cuando el presidente no tiene mayoría parlamentaria, sino el Congreso está configurado por otras fuerzas, entonces puede tener un cuestionamiento constante, total, e incluso si pasa como en el caso peruano, donde el último año de gestión el presidente no puede disolver el Congreso, en ese último año el presidente parece casi la piñata de la torta a la cual le pueden pegar, lo pueden hasta destituir, y él tiene pocos instrumentos para protegerse. No son ninguno de los sistemas de organización del gobierno perfectos. Todos tienen virtudes, todos tienen defectos, pero son lo que son y son lo que tiene cada país. Y es bueno saberlo para no cometer errores. Depende de dónde nos encontremos. Esperemos que esta explicación les haya sido de interés y utilidad.